Pues con normalidad y ateniéndonos a lo que venga, otra cosa. Intentando poner precauciones con las mascarillas y eso, pero ya está, no nos podemos negar a seguir el día a día. Si nos confinan, pues habrá que organizarse y será un trastorno para todos, pero de momento aceptando lo que vuelva toda la normalidad dentro de la situación en la que estamos. A mí personalmente sí, porque creo que los colegios han sido un ejemplo de buenas praxis y que realmente ha habido muy pocos focos de muy pocos brotes en el primer trimestre, entonces me parece que siempre achacar las cosas a los niños me parece la peor decisión. Hombre, yo entiendo que si hay algún contagio en casa, eso ya depende de la responsabilidad de cada uno, pero lo normal es mantener al niño aislado, lógicamente, pero eso ya depende de la responsabilidad de cada persona. Porque es que me dieron en Córdoba el día 5.